expositoras, vamos a escuchar la intervención de don Giovanni Bellucci en el marco del impacto de este proyecto de ley en el marco general del empleo público y del particular del empleo público en las universidades. Adelante, don Giovanni. Muchas gracias, buenos días otra vez a todos y a todas, a los señores rectores que nos acompañan, colegas del foro, compañeros, compañeras que están conectados con el Facebook Live del CONARE. Lo primero que quisiéramos decir es que es una trampa pretender ver este proyecto de ley aislado del contexto en el cual surge. Y yo por eso quiero empezar hablando del contexto en el cual nos encontramos como país. Y es el contexto en el cual surge esta discusión sobre la ley de empleo público. Bueno, nuestro contexto está marcado por una desigualdad que nos coloca en el puesto número 9 a nivel mundial. Ojalá en el ranking de la FIFA o en el ranking de obras de cine, de teatro, de literatura, estuviéramos en tan honroso lugar, 9º a nivel del mundo. Costa Rica se va a penales con Panamá y con otros países en desigualdad. Ese es el contexto en el cual nos encontramos. Es decir, eso refleja que estamos en un proceso de mayor concentración de las riquezas y un empobrecimiento generalizado de las capas medias, de las personas asalariadas, de las micro y pequeñas empresas urbanas y rurales. Es decir, un entorno de desigualdad social en el cual se nos ha invitado a los asalariados a seguir desmejorando nuestras condiciones de vida, mientras que ya nadie puede tapar, ni siquiera el Ministerio de Hacienda. Hay una gran cantidad de grandes empresas y corporaciones nacionales y transnacionales que evaden o eluden de forma galopante los impuestos que les toca pagar y no se les mete en cintura. No vemos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para revertir esta situación. Y el pueblo se da cuenta, por eso la indignación creciente en el pueblo costarricense que se ha expresado hace unos meses en hechos de protesta social bastante violentos en algunos casos. Crece el desempleo, más de 500,000 de costarricenses en el desempleo, y toda la carga de la crisis se pone sobre las espaldas de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora, de las capas medias y de la pequeña producción urbana y rural, sobre todo la que dirige sus productos hacia el mercado interno. Es decir, el conjunto de medidas que se han venido adoptando frente a esta crisis fiscal que existe, que es innegable, operan como una bola de nieve. Al deteriorar los salarios de la clase trabajadora, se afecta por rebote a los pequeños y medianos empresarios, a los productores agrícolas. ¿Por qué? Porque los asalariados son quienes consumen en sus negocios. Es una política que entorpece la reactivación económica. La pobreza y la desigualdad constituyen obstáculos para el desarrollo económico y social del país, además de que tiene implicaciones éticas que son muy fuertes para nuestra sociedad. Sobre la relación entre pobreza, desigualdad, subdesarrollo, para no extenderme más, recomendaría ver, entre otros autores, a la socióloga argentina Elizabeth Yalin. Pero bueno, ¿qué es la ley de empleo público? Porque se ha hablado de los objetivos que formalmente plantea la ley en términos de regular las relaciones de trabajo, etcétera, en el sector público. Pero la ley de empleo público no es eso. Ese es el objetivo formal. La ley de empleo público es un eslabón más en una cadena de radical reforma del Estado social de derecho o de lo que nos queda del Estado social de derecho que se ha venido aplicando durante los últimos 30 o 40 años. Y que no solo afecta a los empleados públicos, porque se le ha vendido la idea a los trabajadores y trabajadoras del sector privado de que apoyen todas estas medidas contra los privilegiados empleados públicos. Bueno, esto de privilegiados, primero, no voy a entrar en mucho detalle, pero no tiene ningún fundamento. Pero además, estas medidas provocan un empobrecimiento generalizado al mermar la capacidad adquisitiva de los salarios
lo cual dificulta que el consumo de las familias de los empleados públicos. Es decir, patea en contra de la reactivación económica. Es un disparo no al pie, sino a la rodilla, de forma estructural a la pretensión de la reactivación económica. El verdadero propósito de esta ley es esconder que la principal causa del déficit fiscal es la evasión y es la elusión fiscal de los grandes contribuyentes o quienes deberían ser los grandes contribuyentes. Además de que las exoneraciones fiscales a empresarios, a zonas francas, al sector bananero, nuevamente legalizadas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas hace un par de años, constituyen un sistema de redistribución de la riqueza socialmente producida, pero no de arriba hacia abajo, como era el modelo costarricense de Estado Social de Derecho, sino de abajo hacia arriba, es decir, los pobres y los asalariados subsidiando a las grandes empresas. Pero ¿por qué rechazamos el proyecto de ley de empleo público? En síntesis, uno, porque no resuelve las verdaderas causas del déficit fiscal. Dos, porque precariza las condiciones salariales y obstaculiza la reactivación económica. Tres, porque convierte la evaluación del desempeño en un mecanismo de control y despido. Cuatro, porque violenta el derecho a la negociación colectiva. Cinco, porque modifica la gobernanza interna del Estado costarricense hacia un modelo autoritario y antidemocrático. Seis, porque atenta contra la autonomía universitaria. No tenemos tiempo de analizar a fondo cada uno de estos elementos, pero quiero mencionar muy rápidamente. Uno, no resuelve las verdaderas causas del déficit fiscal. Vean, acaba de publicar el gobierno de Costa Rica que el déficit fiscal a final de 2020 cerró con poco más del 8%. En el 2018, el nada sospechoso Fondo Monetario Internacional emite un informe en el cual habla de que la elusión y la evasión fiscal en Costa Rica anda por el orden del 6%. La evasión es difícil de saber en Costa Rica porque no ha habido gobierno ni asamblea de diputados durante 40 años que haya permitido establecer las reglas del juego de manera que sepamos con precisión cuánto es la evasión fiscal del país. Pero algunos expertos hablan del 2% de la evasión. Pero la elusión fiscal, la que se podría reducir cerrando portillos a esa elusión fiscal, que además es legal, anda por el 4%. Entonces, si sumamos 4% de elusión y un aproximado que dicen los expertos del 2% de evasión, estamos hablando de que entre las dos suman un 6%. Si el déficit fiscal es del 8% aproximado del Producto Interno Bruto, estamos diciendo que, y lo decimos categóricamente, si el Estado se dedica a cobrarle a los evasores y a los elusores fiscales, tendríamos un déficit fiscal de aproximadamente un 2% del Producto Interno Bruto, lo cual sería completamente manejable y entendible para un país como el nuestro. Pero eso no puede suceder porque no hay justicia tributaria, porque los diputados no se están ocupando de eso, porque hay un lobby fuerte de los sectores empresariales que no quieren que se ocupen de eso. Bueno, muy rápidamente, precariza las condiciones salariales y obstaculiza la reactivación económica. En un país como Costa Rica, la política austericida que se está aplicando, donde los servicios esenciales están en manos del Estado, educación, salud, seguridad, migración, aduanas, telecomunicaciones, electricidad, agua potable, etcétera, se verán sumamente impactados por esta estrategia de precarización laboral y la austeridad que impulsa el actual proyecto de empleo público. No se puede hacer austeridad en educación, en cultura, en salud. ¿Por qué? Porque afecta directamente a la gente más humilde, no solo a los empleados públicos, afecta al conjunto de la sociedad costarricense que no puede pagarse hospitales privados, que no puede mandar hijos a la educación privada. Es decir, los salarios de los empleados públicos ayudan a sostener a familiares desempleados, más de 500,000
¿Quién no tiene algún familiar desempleado o que le redujeron su jornada laboral? Y encima le congelan los reajustes salariales y las anualidades a los empleados públicos, y entonces el costo de vida sigue creciendo y cada vez menos puede ayudar a los que se quedaron sin trabajo. Es decir, todo esto implica un congelamiento real del salario, y todo indica que esto no va a ser por 2 años, que esto va a seguir, este congelamiento va a seguir. Este empobrecimiento generalizado de las clases asalariadas y capas medias, repito, no contribuye a la reactivación económica de la cual tanto se habla. Más bien se pone en juego lo que nos queda de paz social mediante más pobreza, desigualdad y exclusión social. Vean, la violencia social que genera la exclusión y que genera la desigualdad va a afectar incluso el estilo de vida de los más ricos. Hay países en Centroamérica donde los más ricos no mandan a sus hijos a la escuela, ni salen ellos sin guardaespaldas. ¿Qué se quiere? Llevar al país a una situación extrema como esa, a más confrontación social, en un descontento que crece, que es muy grande, que no podemos medir. Como sociólogo no puedo medir ni decir hasta cuándo va a ser contenible la explosión social de tanto descontento, de tanta indignación legítima que tiene el pueblo costarricense. Este deterioro de la calidad de vida también va a provocar el crecimiento de la xenofobia, del racismo, del odio entre hermanos. Vean lo que está pasando en Europa y Estados Unidos. Mientras más se deteriora la calidad de vida de los asalariados y las capas medias, muchas de estas personas le echan la culpa al migrante, no solo al migrante extranjero, al indígena que migra hacia la ciudad, al campesino que perdió la tierra por las políticas de competencia desleal con las grandes corporaciones internacionales y tiene que venir a los cinturones de pobreza en los centros urbanos. Se le va a culpar a los migrantes. Es decir, bueno, muy rápidamente, convierte la evaluación del desempeño en un mecanismo de control y despido. Vean, desregula este proyecto las causales de despido. El proyecto lo adiciona a lo aprobado en la ya ley 9635 sobre la evaluación del desempeño, que ya no es solo un indicador para la obtención o no del derecho a ganar anualidad, sino que principalmente la convierte en una causal de despido. Ya lo dijo la colega antes. Convierte la evaluación del desempeño en un mecanismo de chantaje y manipulación hacia la persona trabajadora. Es decir, atenta contra la estabilidad laboral. Si un jefe te califica 2 veces seguidas con 70 o menos, te despiden. Y todos sabemos que en el sector público a veces hay jefes que por clientelismo político no son necesariamente lo más justo a la hora de evaluar. 4. Violenta el derecho a la negociación colectiva. Algunos diputados pretenden eliminar del todo la negociación colectiva. Otros, más disimulados, plantean fórmulas decorativas que igual impiden que mediante negociación colectiva se pueda acordar sobre condiciones laborales y salariales esenciales. Y desaparecen las organizaciones gremiales, porque si no pueden ni siquiera negociar colectivamente, y hay que decirlo, las organizaciones gremiales de la clase trabajadora son organismos que son necesarios en la sociedad democrática para procurar un equilibrio en las relaciones laborales. Modifica la gobernanza interna del Estado costarricense hacia un modelo autoritario y democrático. Vean, la pretendida rectoría del Mideplan, en la cual el presidente Carlos Alvarado todavía ayer insiste de que debería ser el rector y no el servicio civil, es un retroceso histórico de más de 40 años en la construcción del Estado costarricense, porque el servicio civil se creó para despolitizar los nombramientos en el sector público y evitar despidos masivos cada 4 años. También desaparece la Comisión de Salarios, venida menos porque se ha estado decretando salarios a punta de decretos ejecutivos, pero al menos tener la Comisión de Salarios de forma tripartita nos permitiría que un gobierno menos radical, menos neoliberal ideológicamente, el día de mañana la pueda rehabilitar. Y para terminar, la atenta contra la autonomía universitaria. Y en esto quiero decir, ¿qué es una universidad? Una universidad
es una entidad de educación superior que hace docencia, extensión, acción social, investigación, tiene institutos, hace producción, tiene revistas, es decir, eso es lo que conocemos como universidad, por lo menos en el caso de la universidad pública. Pero las universidades públicas se les pone a competir con universidades privadas que están autorizadas por el CONESUB y que no necesariamente su gasto, su costo de sostenimiento es el mismo porque no tienen este tipo de servicios. Es decir, se dedican solo a la docencia. Además de esto, hay un deterioro de las oportunidades de estudio para las familias más humildes de aprobarse esta ley. Va a crecer el interinazgo. Es decir, hoy día las universidades públicas se llenaron de interinos porque no hay presupuestos para estar haciendo los concursos necesarios para que el trabajador universitario tenga la merecida estabilidad laboral y estabilidad emocional. Es decir, se estimula el desarrollo profesional de las personas académicas ante la falta de oportunidades de mejora salarial y de estabilidad laboral. Se van a reducir programas de becas, extensión, acción social, etcétera, trabajo comunal universitario. Esa universidad pública, estimados y estimadas costarricenses que usted ve en su comunidad trabajando de la mano en proyectos sociales, esa universidad va a tender a desaparecer con la aprobación de estos proyectos y el maltrato a los presupuestos que están sufriendo las universidades públicas. Quien le ha vendido la idea que se alegre de esta ley porque se le va a aplicar a los empleados públicos, no le ha dicho que sus hijos e hijas que van a la universidad pública porque pueden tener una beca para financiar sus estudios, no van a poder ir porque los programas de beca se van a deteriorar. Este proyecto determina cómo deben ser los procesos de selección y reclutamiento de personal en una universidad. Establece de forma unilateral la creación de reglamentos autónomos de servicios para regular la totalidad de las relaciones laborales. Concibe las relaciones entre trabajadores y patrón desde una perspectiva verticalista y autoritaria. Termino diciendo, va a provocar el cierre o el desmantelamiento de la U pública como la conocemos hoy. Esto implica un retroceso de más de 100 años desde la reforma de Córdoba que los universitarios y universitarias reivindicamos. De ninguna manera los universitarios podemos apoyar este proyecto. Hacemos un llamado a que se plantee que este proyecto no puede aplicarse a las universidades. No es un asunto de arreglarle un articulito, uno o dos articulitos. Es que en su esencia es un proyecto que va contra la educación pública que ofrecen las universidades a la sociedad costarricense, a los más humildes que no pueden pagarse una universidad privada. Muchísimas gracias. La directa es el impacto en población joven. Yo debo decir que la población joven es una abstracción que si la traemos a un plano más concreto, tendríamos que decir cuál población joven. Los impactos van a variar según cuál es la clase social de esta persona joven, cuál es el género, en qué región del país vive. Pongo un ejemplo. Antes de la pandemia, nosotros teníamos un terrible desempleo del 12% en el país. A los economistas liberales eso les preocupa realmente muy poco. En cambio, un punto que se mueva la inflación asusta y hace una crisis y hay que correr. Pero el drama social que implica un 12% de desempleo antes de la pandemia del COVID les preocupaba poco. Pero ojo, ¿por qué digo depende del género? Porque con ese 12% de desempleo, en el caso de las mujeres era casi del 21% antes de la pandemia. Es decir, si ese joven es hombre o es mujer, probablemente le va a afectar más a las mujeres. También debo decir, según la región del país donde viva, vean, la pobreza en Costa Rica, que antes de la pandemia era como del 22%, en la región del Pacífico Central era más o menos de un 35%. Es decir, más de un tercio de la población de Pacífico Central. En la región Chorotega era casi un 32%. Entonces, si ese joven es de una clase social humilde, trabajadora, y además es mujer
y además es indígena y además tiene alguna discapacidad y además vive en una región deprimida, entonces le vamos añadiendo más condiciones adversas en un contexto de exclusión social que ya hemos explicado. Hace un rato decía que tenemos el honroso 9º lugar del mundo en brecha social medida por coeficiente de Gini, y nada más les cuento, los países que nos ganan son únicamente Sudáfrica, Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile y Ruanda, ¿verdad? Entonces esa es la realidad en la cual nos encontramos. Ahora, todo esto dado en el marco de un régimen político que tiende a ser cada vez más autoritario. Recordemos que esta misma Asamblea Legislativa aprobó hace poco tiempo una legislación que termina de criminalizar la protesta social, es decir, a sabiendas de que iban a aplicar estas leyes que cada día afectan más a los sectores más humildes y que esto va a generar indignación y molestia, de ahí prepararon el terreno, por ejemplo, con la prohibición de las huelgas en el sector público, declarando, etcétera. Bueno, ese es todo otro tema, pero lo que les quería decir es que esto es todo un paquete. Esto no es solo esta ley, y es un paquete que está modificando la estructura del Estado costarricense, es decir, 57 personas encerradas en ese búnker que hicieron, que le llaman edificio legislativo, están decidiendo los destinos de un país, no de una ley, no de un proyecto de ley, y están apretando a los sectores más humildes y populares. Pero yo pregunto, ¿se han rebajado el salario y las dietas de los diputados? ¿Se han rebajado la gasolina que le pagamos los costarricenses? ¿Se han rebajado el costo de los celulares que les pagamos los costarricenses? Es decir, hay que tener autoridad moral para exigirle a los humildes más sacrificios, y siempre son los humildes y los más pobres los que ponen el sacrificio y ponen el sacrificio y ponen el sacrificio, mientras tanto no se toca a los grandes evasores que ya hemos mencionado quiénes son. Gracias. Que no se justifica en un país como el nuestro, pero son una ultraminoría. Juzgar al profesor universitario o al funcionario administrativo de las universidades a partir de eso es una mentira. Y también tengo que decir que los profesores universitarios y las profesoras universitarias, mediante el pago del impuesto sobre la renta, hacen una contribución importante a la hacienda pública. Vean, lo decía la semana pasada, en Costa Rica, un casino o una casa de apuestas, lo único que tiene que contribuirle a la hacienda pública es con el equivalente a 57 salarios mínimos. Es decir, hoy día sería al año más o menos 11 millones de colones. Un profesor universitario que gane 3 millones de colones, que dicho sea de paso, en la UTN no hay profesores universitarios con 3 millones de colones de salario, pero lo utilizo como ejemplo, mediante impuestos sobre la renta. Está pagando más o menos, ¿qué serían? Unos 3 millones de colones al año. Es decir, su aguinaldo lo está pagando en impuestos sobre la renta. Es una ley hecha de tal manera que el profesor no va a tener aguinaldo. Lo va a recibir, pero lo pagó durante el año mediante impuestos sobre la renta. Y usted va a comparar lo que generan los casinos y las casas de apuestas, que mueven más de 14,000 millones de dólares al año en Costa Rica, con lo que ganan los profesores universitarios. Termino solo diciendo lo siguiente. Bienvenido el lobby con los señores y señoras diputadas. Hay que conversar. Pero vean, esto estoy convencido que solo se para mediante la movilización de las universidades. Y veo que hay un letargo muy fuerte en las universidades. Parece que no nos hemos dado cuenta de lo que nos estamos jugando. El mismo letargo responsable de la aplicación de la ley 9635 o ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que tanto daño ha hecho y que tanto nos ha afectado. Ese mismo letargo lo estamos presenciando ahora. Amigos y amigas de las universidades, por favor, despertemos. Gracias.